acta de la sesión constitutiva se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la primera sesión especial queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas. El señor secretario o señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señora secretaria. Se han recibido los siguientes documentos. Comunica que en esta comisión especial investigadora, la diputada señora Virginia Troncoso Hellman reemplazará en forma permanente al diputado señor Ignacio Urrutia Bonilla. Oficio número 2205 del Consejo de Defensa del Estado, mediante el cual solicita a los antecedentes que obren en poder de esta comisión y que digan relación con la participación de autoridades de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones en las mutualidades asociadas a las respectivas instituciones. Esos son todos los documentos que se han recibido para la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Presidente. Diputado Brito, tiene la palabra. Sí, quería consultar si es que hay propuestas de invitaciones para las siguientes comisiones, para las siguientes sesiones, que creo que nosotros habíamos formulado una, también quisiera ver si es que había más. La verdad que no la he revisado. La envió por correo electrónico a la Secretaría. Yo lo voy a revisar y les pediría también a los colegas que también pudieran hacer sus propias propuestas de invitados, si les parece. En base a ello, yo voy a hacer una construcción de invitados para las próximas sesiones. Mi compromiso es que, salvo que no tuvieran ninguna pertinencia, las vamos a acoger a todas. Eso sería por varios. Muy bien. En cumplimiento del acuerdo tomado en la sesión constitutiva, corresponde hoy día realizar la segunda sesión de esta comisión, y para ello hemos invitado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández. Bienvenido, ministro, y también le doy la bienvenida a su equipo de asesores. A modo introductorio, ministro, esta comisión especial investigadora va a indagar sobre los actos de la Administración del Estado en relación a la operación de mutualidades u otras instituciones afines o corporaciones privadas vinculadas a las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública, así como eventuales irregularidades, errores, vicios u omisiones en la fiscalización de sus operaciones. El objetivo es bastante amplio, pero entra en un área que para ustedes es parte de la competencia, que tiene que ver con la fiscalización del funcionamiento de las corporaciones privadas o fundaciones, particularmente las que tienen relación con las Fuerzas Armadas y de Carabineros o investigaciones. El punto de fiscalización principal que ha adoptado esta comisión tiene que ver precisamente con las mutualidades, que es una especie de corporaciones privadas, las mutualidades que sirven los intereses en relación a seguros y administración de propiedades de Carabineros, PDI y también Armada y Ejército y Fuerza Aérea. Ahí hay mutualidades. Tenemos mucho interés, sobre todo la opinión pública, respecto al funcionamiento de las mutualidades vinculadas a Carabineros. Sobre eso no será desconocido que hay un informe de Contraloría General de la República que hace cuestionamientos generales a estas corporaciones en torno a la participación de personal activo dirigiendo estas corporaciones, comandantes en jefe o generales directores. El segundo cuestionamiento tiene que ver con el pago de remuneraciones o, peor aún, distribución de las utilidades, entre comillas, utilidades de estas corporaciones que no tienen fines de lucro por vía sobresueldo, y esa es una afirmación que yo hago, a generales directores en servicio activo. Esta situación está siendo revisada, hay un dictamen y probablemente ustedes nos van a ilustrar mucho acerca del estado de esa situación. Y también en lo que se refiere a la Dirección de Bienestar de Carabineros, que es una dirección que tiene autonomía financiera y jurídica también dentro de Carabineros, que opera como contraparte con la mutualidad de Carabineros. Existe un dictamen muy extenso que ha demostrado que hay un faltante de alrededor de 23.000 millones de pesos que
deberían haberse enviado por parte de la Mutualidad de Carabineros a Carabineros de Chile, a esta institución de IBICAR, y que no lo ha sido, básicamente por justificaciones que no están claras y que, lo que es más grave, tampoco están respaldadas ni por Carabineros ni tampoco por la Mutualidad. Yo quiero hacer también una introducción al resto de los colegas que, como parlamentario, me ha tocado pedir varias fiscalizaciones respecto a este mismo punto desde a lo menos unos 8 meses atrás, a mediados del año pasado, intentando que el Ministerio de Justicia, que es la entidad que fiscaliza estas corporaciones, pueda hacer una fiscalización intensa de ellas, de su funcionamiento administrativo, financiero, pago de sueldos ilegales que hemos conversado, y también una administración con vicios de ilegalidad. Espero que hoy día nos den cuenta precisamente de los avances que han tenido, que espero que no sean pocos. Hago esa introducción, ministro, y le ofrezco la palabra. Una vez que concluya la presentación que va a hacer el Ministerio de Justicia, vamos a abrir las palabras al resto de los colegas a razón de 3 ciclos de A3. Pero todos van a tener la posibilidad de intervenir y hacer las preguntas que les parezca necesario. Partamos, señor ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludamos a quienes integran esta comisión y, por cierto, con mucho gusto informamos respecto de las inquietudes que ha planteado el presidente y que corresponden a una investigación, un oficio que se ha requerido al Ministerio en julio del año 2017 respecto a las inquietudes que planteaba el presidente referidas a la mutualidad de Carabineros y, por extensión, a las mutualidades de las Fuerzas Armadas. Me acompaña Sebastián Valenzuela, el jefe de la División Jurídica, de quien depende el Departamento de Personas Jurídicas, que lo encabeza Carlos Aguilar, también aquí presente, quienes han llevado, particularmente Carlos, en los últimos, no quiero decir que es un muy antiguo funcionario, pero en los últimos 20 años por lo menos en esta materia. Como ustedes saben, le corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de acuerdo a su ley orgánica, de acuerdo a su propio reglamento orgánico y al mismo tiempo, porque así lo dispone el Código Civil, tener a su cargo la fiscalización de todas las fundaciones y corporaciones del título 33 del Código Civil. De acuerdo a la última modificación, eso incluye a las asociaciones, que son la denominación que da la ley 20.500 a las corporaciones a partir de esa fecha. Y las tareas que le corresponden, como se señala en este gráfico que estamos acompañando esta presentación, son fundamentalmente verificar el cumplimiento de sus estatutos, de su objeto social y el cumplimiento de las obligaciones prescritas en el Código Civil sobre las corporaciones y fundaciones. Vale decir, tiene un objetivo acotado, circunscrito, no hace la investigación de muchas otras actividades o de muchos otros problemas que puedan suscitarse, como me voy a referir más adelante. Estamos hablando de alrededor de 20.000 personas jurídicas que están en nuestro registro, de las cuales del orden de 5.000 de ellas, estoy hablando de cifras gruesas, están activas, corporaciones y fundaciones. Esto no son todas las organizaciones sin fines de lucro. Hay una investigación que se ha hecho por parte del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que dirige Ignacio Larrazábal, que acaba de publicar un libro que es sumamente interesante, lo sugiero porque nos abre un mundo nuevo que se ha ido desarrollando ante nuestros ojos y que incluye hoy día a 230.000 organizaciones sin fines de lucro que se desenvuelven en distintos ámbitos. Estamos incluyendo aquí todas aquellas que se han constituido bajo la ley de organizaciones comunitarias en el ámbito municipal, que son muchísimas, y asociaciones que se han constituido de acuerdo a la ley 20.500. Son organizaciones de la sociedad civil. Estas constituyen un universo muy amplio
que tiene una participación incidente en el PIB, porque contratan a mucha gente y manejan muchos recursos con distintos objetivos. No todas ellas caben bajo la adscripción de la supervisión del Ministerio de Justicia, solamente aquellas que son corporaciones o fundaciones, corporaciones que luego se llamaron asociaciones, del título 33 del Código Civil. Estas otras están un poco fuera de la supervisión directa de nuestro ministerio y a veces uno se pregunta bajo qué supervisión están. Hay un registro que debe llevar el registro civil sobre estas corporaciones, registro que no está actualizado porque no todos los municipios entregan la información que corresponde para los efectos de cumplir con la obligación de llevar esto al día. Lo cuento porque nosotros en el Ministerio estamos trabajando este tema, es un paréntesis, pero creo que es importante que se sepa, esta es una función poco conocida de nuestro Ministerio y yo diría que se ha llevado de la mejor forma posible, pero no considerando la evolución que ha tenido esta situación. De hecho, como les digo, nosotros estamos viendo al 10% de las instituciones sin fines de lucro y probablemente cuando se dictó la ley, el Código Civil, se pensó que todas las personas sin fines de lucro deberían estar bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, cosa que no ha ocurrido y es imposible que ocurra porque supervisar y fiscalizar el funcionamiento de esa cantidad de entidades requeriría un ministerio en sí mismo. Pero es un tema, porque son muchos los recursos que se están gastando en esa área y solo que tuviéramos el registro actualizado con obligaciones de transparencia activa, vale decir, indicación de quiénes son, quiénes las constituyen, cuáles son su financiamiento, cuáles son sus actividades principales, qué actividades de lobby realizan, en fin, una información básica que no constituiría ninguna afrenta, pero sí permitiría, dada su naturaleza, el que el país pudiera conocer su actividad, es algo que está pendiente. Lo menciono porque para nosotros es un tema importante y estamos trabajando en la materia y esperamos, no quiero comprometer fechas, pero esperamos hacer una propuesta de política pública sobre ese particular. Siguiendo con el análisis de las facultades de fiscalización respecto de estas entidades no lucrativas, lo que hacemos básicamente es, antes de eso, requerir este tipo de antecedentes, las actas de la asamblea y de directorio, las cuentas y memorias, los libros de contabilidad, los inventarios, las remuneraciones, en fin, informaciones sobre el desarrollo de sus actividades. Como ustedes pueden ver, es una actividad bastante circunscrita. Y lo que hacemos es proceder fundamentalmente a propósito de denuncia, como ocurrió en este caso, un oficio de la Cámara de Diputados que nos pide hablar o referirnos a la mutual de Carabineros, o de oficio, que es lo que ocurre cuando los antecedentes empiezan a salir en la prensa respecto de alguna persona jurídica determinada. Ocurrió así en el caso de la de la ANFP, disculpen el error, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que sí, por eso que subrayo que cometí un error por alcance de sigla. Ustedes supieron que se produjo un incidente grande a propósito de ciertas actividades que desarrollaba la directiva que encabezaba el señor Sergio Jadue, y a propósito de eso, el departamento, el ministerio, en ese minuto de oficio dijo: investiguemos esto. Luego han habido otras actividades, desde luego de esta propia Cámara, donde hay una comisión investigadora a la cual también hemos concurrido informando las gestiones que se han hecho sobre el particular. Es decir, procedemos o de oficio o por denuncia según el caso. ¿Qué es lo que se hace? Se ordena, cuando se detectan irregularidades, se detectan algunos problemas, se piden corregir. Si son muy graves y permiten comprobar que la institución se ha alejado de su objetivo social, puede solicitar la disolución o, en caso de que se trate de algún otro tipo de situaciones, puede ser fundamento para que sea a través del Consejo de Defensa del Estado que se proceda
en el caso de la disolución a que me refería antes. Ahora, a la inversa, ¿qué cosas no podemos hacer? Y esto es importante porque no se nos pida algo que no está dentro de nuestra esfera de atribución. Nosotros no podemos entrar a revisar las acciones u omisiones que puedan estar transgrediendo o reguladas por la ley, por la legislación penal, laboral o tributaria. Si hay alguna infracción legal en el ámbito penal, eso le corresponde investigar al Ministerio Público, a impuestos internos en el caso de las infracciones tributarias y así sucesivamente. Tampoco nos corresponde entrar en lo que es nulidad de los actos jurídicos o la validez de sus elecciones internas, ni entrar a decretar nulidades de derecho público, mal uso de recursos fiscales, infracción de normas de derecho público en general o intervenir una entidad que está funcionando mal. Vale decir, nuestro objetivo es bastante acotado. Es lo que dice en relación con su objeto social, está funcionando bien, está funcionando mal, si se están cumpliendo o no sus objetivos. Sobre ese particular, entonces, con ese marco de referencia, me refiero al oficio de 14 de julio del 2017, en que el diputado don Leonardo Soto, hoy presidente de esta comisión, manifiesta requerimientos respecto de eventuales excedentes que estarían recibiendo los miembros del Consejo de Administración de la Mutualidad de Carabineros, la norma estatutaria que lo facultaría a ello, asunto que por ley sería competencia de este Ministerio. Y efectivamente así se entendió en ese minuto por parte del Ministerio y se dispusieron las medidas que a continuación pasamos a desarrollar. Y quisiera pedirle para estos efectos, si le parece, presidente, que pudiera Sebastián Valenzuela o Carlos Aguilar, en su caso, poder hacer esa explicación, que conocen esto con mayores antecedentes y detalles que el que yo mismo pueda manejar. Si a usted le parece. Muy bien. Le ofrezco la palabra entonces al señor Valenzuela. Gracias, presidente. Bueno, para entrar de lleno en lo que es la fiscalización referida a la mutual de Carabineros, en esta presentación vamos a hacer una exposición resumida en general respecto del contenido de los antecedentes, no obstante sigue toda la tramitación, a fin de que la comisión pueda tener una idea de en qué etapa se encuentra actualmente la etapa de fiscalización, y eso lo digo a manera introductoria. Esta es una fiscalización que actualmente está en curso, ¿no? Por lo tanto es parte de un procedimiento que está en desarrollo. ¿Desde cuándo? Desde el 31 de julio, si no me equivoco, cuando se inició. 31 de julio del 2017, todavía no lleva un año. Y vamos a poder destacar algunas dificultades que tiene en particular referido a la naturaleza jurídica y a la legislación aplicable a mutualidades de este tipo. Y básicamente esto se ha reflejado en la participación de dos instituciones más con las que estamos trabajando para poder concretar las medidas de fiscalización, ¿ya? Y parcialmente un procedimiento de suspensión que hay en la actualidad. Vamos a exponer todos estos antecedentes. Bueno, como bien señalaba el señor ministro, el 14 de julio se recibe precisamente, presidente, por su intermedio, se recibe un oficio desde la Cámara de Diputados donde se alerta que habrían unas eventuales irregularidades en la mutual y particularmente relacionado con excedentes que estarían recibiendo miembros del Consejo de Administración de la Mutualidad de Carabineros y la norma estatutaria que los facultaría a ello, único asunto que por ley sería competencia de este Ministerio. Cabe señalar entonces desde ya que en qué plano nos situamos, que respecto de las personas jurídicas, sean corporaciones, fundaciones o asociaciones que están reguladas por el Código Civil, hay una prohibición expresa en la materia respecto que quienes integran su directorio puedan recibir una remuneración por el mero hecho de ser directores, ¿ya? Por lo tanto, per se no hay una incompatibilidad en tanto esa remuneración o ese aporte que podrían recibir eventuales directores esté establecida por labores adicionales a su calidad de directores, pero no por el mero hecho de serlo. Y esto es algo que en otros procedimientos también se ha solicitado al Ministerio de Justicia investigar. Aquí, cuando hablamos del Consejo de Administración, es el equivalente al directorio,
ya, para que también no haya lugar a dudas respecto a la interpretación en los estatutos que tiene la Mutual de Carabineros. El Consejo de Administración es el que hace las veces de directorio, por lo tanto es aplicable en tanto la norma hacia el directorio respecto de quienes integran el Consejo de Administración. Bueno, con estos antecedentes, mediante una providencia, como aparece ahí, 1848, el 31 de julio del año pasado, se inicia un periodo de información a la mutualidad. Y esto es propio de cuando se inicia no necesariamente una investigación, sino que primero se chequean los antecedentes, es un periodo de información en que se solicita básicamente, y vamos a explicar en detalle cuál es la documentación que se pide a la organización para iniciar finalmente un proceso de fiscalización. Bueno, esto se abre el 31 de julio del 2017 y mediante ese oficio entonces se le pide a la Mutual de Carabineros, le pide a la Mutual de Carabineros que se entreguen los antecedentes. Tenemos, presidente, señalado en paréntesis algunos números que forman parte de una carpeta, que es la carpeta de fiscalización respecto a los antecedentes. Que dado que se trata de un procedimiento de fiscalización, podemos hacerlo llegar a la comisión en tanto se pide un requerimiento formal para que podamos entregar todos estos antecedentes. ¿Ya? No son reservados, pero dado que es un procedimiento de fiscalización, una vez recibido el requerimiento, no hay problema. Perfecto, no hay ningún problema. Y lo tenemos ordenado, por lo tanto, la carpeta, cuando tiene esos números, tengo una que es la mía que está rayada, que es para efectos de desplegar. En todo caso, podemos citar y leer en detalle cualquier parte que solicite la comisión. Y como digo, no hay problema después en entregarla formalmente. Bueno, el Ministerio entonces, ¿qué es lo que solicita a través del Departamento de Personas Jurídicas? En primer lugar, el acta en que consta la elección o la designación del directorio, como bien señalaba, se trata del Consejo de Administración. Información, en segundo lugar, respecto a si la entidad recibe retribuciones de cualquier naturaleza, sea salarios, remuneraciones, bonos, excedentes, tanto los miembros del Consejo como algún asociado, que también en el lenguaje de la Mutual de Seguridad se habla de asegurados, ¿ya? No de asociados, como es en otros tipos de personas jurídicas. La información relacionada al cumplimiento de las horas remuneradas o no de funcionarios de Carabineros de Chile que estén integrando la Mutual de Carabineros. Las actas de las Juntas Generales Ordinarias de Asegurados, que es la instancia en que participan todos los miembros, sea directamente o representados, en donde consta la autorización para la realización del pago de remuneraciones del Consejo de Santidad desde el año 2015 a la fecha, indicando específicamente el monto recibido por parte de cada uno de los miembros del Consejo. La información relacionada con retribuciones, remuneración, salario y cualquier otra atribución económica por labores distintas a su calidad que habrían recibido los miembros del Consejo de Administración. Esto por lo que comentaba que muchas veces se hace ese tipo de justificación, que es legítima en el caso de comprobarse, y actas de la Junta General de Asegurados y el Consejo de Administración en donde se dé cuenta detallada de dicha remuneración, es decir, los montos que estarían involucrados respecto de lo que se percibe ahí. ¿Esa información también la tienen? No. Esto es lo que se pidió. Vamos a explicar ahora. Un breve alcance, presidente. Cuando se dice que un director puede recibir remuneraciones de la institución, dice cuando éste presta un servicio, por ejemplo, profesional adicional. O sea, el director, en calidad de tal, no puede recibir una dieta, un honorario, pero si lo contratan porque es arquitecto para que haga un plano, por ese trabajo sí se le podría pagar, pero no se le puede pagar una dieta, un honorario, una mensualidad por su condición de director. Gracias, ministro. Aclararle a los colegas, quizás no están haciendo un seguimiento muy al detalle de lo que estamos hablando, pero estas corporaciones, las mutualidades, por lo que sabemos informalmente, llevan décadas entregando parte de sus utilidades a los generales directores de Carabineros en servicio activo, en circunstancias que el Código Civil establece que los cargos de director de estos consejos de administración deben desempeñarse gratuitamente. Ese es el punto en cuestión, para que enmarquemos lo que estamos conversando. Y aquí van a contar precisamente lo que detectaron en la investigación. La inquietud del presidente de la comisión apunta efectivamente a si acaso los miembros de este consejo, en su calidad de tales, recibieron un honorario o algún ingreso mensual por ese concepto. Y dos, si acaso hubo excedentes, porque así los llaman, que al final del periodo se repartieron. Si se repartieron a los miembros del directorio o
adicionalmente a alguien como el general director de Carabineros u otros miembros del alto mando de la Policía de Carabineros. Gracias, presidente. Bueno, solicitado esto entonces, se recibe, tal como aparece ahí los números 6, 7 y 8 que aparecen en el título, principalmente en el número 6 y el número 8, las respuestas que entrega la municipalidad, la mutualidad, y argumenta en términos generales, si quiere, presidente, podemos entrar en detalle, que no le sería aplicable la fiscalización de parte del Ministerio de Justicia como persona jurídica, porque le sería aplicable precisamente la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas, que por lo tanto el pago que se realiza a sus directores sería en razón de dicha norma y que estarían por lo tanto bajo la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿no? Asimismo, entonces, remite, entre otras cuestiones, copia de las actas de la Junta General donde constaría la aprobación por la Asamblea de la participación en los excedentes de cada consejero, indicando además que no reciben salario o remuneración por otras labores distintas en su calidad de miembros del Consejo de Administración, y que respecto a los montos involucrados se amparan en lo que constituye la Ley de Datos Personales, la Ley 19.628, por lo tanto se niegan a entregar montos específicos respecto de la remuneración. Y acá, bueno, entramos al fondo de la discusión, derechamente cuál es la postura de la mutualidad. Y una situación compleja de explicar, pero voy a ser bien esquemático, insisto, están todos los documentos para explicar brevemente cuál es la postura. Básicamente la mutual, a través de su historia, que nace en 1916, se constituye perfectamente para otorgar un seguro para los miembros de Carabineros de Chile. Seguro de vida obligatorio, pero que ha tenido una serie de modificaciones legales que precisamente han entrampado, yo diría, un poco cuál es la claridad respecto a cuál es su legislación aplicable, y que es parte también de lo que ha sido este proceso de fiscalización. Particularmente, voy a tomar acá como antecedente un documento que voy a leer también más en detalle en su oportunidad, de la Comisión del Mercado Financiero. Particularmente, la situación que afecta a la mutual tiene supuestamente una distinta interpretación en una ley del año 1987, la ley 18.660, que modifica lo que hasta ese entonces era la legislación sobre seguros y valores, modifica diversos cuerpos normativos, pero lo que aquí interesa, que estaba siendo aplicable a la mutual de Carabineros, modifica el decreto con fuerza de ley 251 de 1931 y establece que el comercio de asegurar y reasegurar riesgos a base de primas solo podrá hacerse en Chile por sociedades anónimas nacionales de seguros y reaseguros que tengan por objeto exclusivo el desarrollo de dicho giro y actividades que sean afines o complementarias a esta, ¿no? Está hablando precisamente de compañías de seguro con el ámbito comercial. No obstante, un artículo 7º de este mismo cuerpo legal, de 1987, establece la continuidad en el ejercicio de la actividad aseguradora para aquellas entidades mutuales que estaban ya autorizadas para asegurar por ley a sus asociados. Y este artículo 7º señala que las entidades de carácter mutual que con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley estuvieran autorizadas para asegurar, que era el caso de la mutual, podrán continuar en sus negocios y se sujetarán a las normas de su propia legislación y a las del decreto con fuerza de ley 251 de 1931 en todo lo que no les fuera incompatible con aquella, en la medida en que solo aseguren a las personas señaladas en el artículo 1 de otro decreto de ley. Por lo tanto, aparece también un inciso final en este mismo artículo que establece que las entidades mutuales serán fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros. Por lo tanto, en la respuesta que entrega la mutual de Carabineros se hace alusión a esta normativa, que efectivamente es aplicable, y señala entonces que el Ministerio de Justicia no tiene competencia para fiscalizar a la mutual, en tanto es fiscalizada, de acuerdo a esta legislación que yo acabo de señalar, por la propia Superintendencia de Valores y Seguros. Bueno, cuando recibimos esa información, lo que se hace en el Ministerio de Justicia es oficiar precisamente a
la actual Comisión para el Mercado Financiero, que es la continuadora legal de la Superintendencia de Valores y Seguros. Aparecen ahí los oficios, otro que se hace a la Superintendencia de Seguridad Social, también porque había alguna alusión respecto de estas instituciones y se les pregunta, bueno, si tienen alguna atribución o han ejercido alguna atribución respecto de la Mutual de Carabineros. Y quiero centrarme particularmente en lo que es la respuesta de la Comisión para el Mercado Financiero, que hace una distinción. Esto es el documento número 11. No, 12, exacto. Que responde lo siguiente. Este es un oficio ordinario número 33 del 17 de enero del presente año y hace un análisis respecto de la legislación que yo acabo de mencionar, pero hace una distinción respecto a este inciso final del artículo 7, cuando dice que establece efectivamente que las entidades mutuales serán fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, actualmente Comisión para el Mercado Financiero, pero señala esta respuesta de la Comisión para el Mercado Financiero que debe entenderse que la fiscalización de este servicio, la Comisión para el Mercado Financiero, sobre dichas entidades corresponde en cuanto a su objeto de asegurar riesgos a base de primas, pero no respecto de su constitución y aprobación de sus estatutos. Por cuanto esa supervisión corresponde a dicho ministerio, le hace al Ministerio de Justicia que le había hecho el presente requerimiento y que, por lo tanto, de acuerdo a las normas del Código Civil, es el Ministerio de Justicia el encargado de hacer esta fiscalización. Por lo tanto, hace esta distinción y, por lo tanto, en lo que tiene que ver con la aprobación de los estatutos y el cumplimiento de las normas del Código Civil, sí tendría competencia el Ministerio de Justicia. Y descarta la aplicación de la Ley de Sociedades Anónimas, en virtud de la cual la Mutual justifica la distribución de excedentes entre sus asegurados, incluyendo lo que es el Consejo de Administración. Con estos antecedentes, como aparece en la parte final de la presentación, desde el Ministerio de Justicia, en marzo del presente año, se pone en conocimiento de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público las gestiones realizadas por este Ministerio y la posesión de antecedentes. Es decir, no hay una denuncia formal, pero se pone en conocimiento como es parte propia de muchas veces las situaciones que son detectadas en la fiscalización de las personas jurídicas, este no es el primer caso cuando se hace eso, para que el Ministerio Público pueda en el ejercicio de sus funciones iniciar investigaciones si lo estima pertinente. Esta es una investigación que entendemos todavía está desformalizada en el Ministerio Público. Ministro, Presidente, solo para aclarar. ¿Es denuncia o no es denuncia? Claro, no es denuncia porque formal, pero lo que hace el Ministerio cada vez que se encuentra con situaciones de esta naturaleza es poner en conocimiento de la Fiscalía para que ésta, si estima que hay alguna irregularidad, algún ilícito que constituya motivo suficiente para dar inicio a una investigación, lo haga. Este es el procedimiento habitual que se hace. No es que se trate de evadir una responsabilidad, sino que estará bien, estará mal, lo que quiero decir es que esto es lo que se ha hecho siempre, no se hizo una cosa distinta, se siguió en esto los procedimientos que el Ministerio sigue cada vez que conoce de un antecedente que a su juicio merece ser conocido por el Ministerio Público para que éste decida si hace o no una investigación penal. Ustedes guardan copia de todos sus antecedentes, ¿no es cierto? Sí. ¿Les parece, colegas, que pidamos inmediatamente al Ministerio de Justicia que nos hagan llegar ese oficio del 8 de marzo que pone en conocimiento de la Fiscalía antecedentes que serían constitutivos de delito, con el respaldo correspondiente? Muy bien, se lo solicito formalmente. Continúe. Sí. Presidente, de hecho, para reforzar, o sea, toda esta documentación, como les digo, está a disposición, en tanto se haga el requerimiento formal, pero todos los actos administrativos que aparecen acá nombrados. Y a propósito de lo que señala el señor ministro, efectivamente acá, dado que teníamos ciertos antecedentes, pero no todos, porque la postura de la Mutual era que no estaba sujeta a la fiscalización y una discusión jurídica, no teníamos antecedentes para estimar que había efectivamente la comisión de un delito, por lo tanto lo que nos parecería prudente era colocarlo en antecedentes del Ministerio Público para que determinara dentro del ámbito de sus competencias si efectivamente procedía o no la acción penal. Ahora bien, así. Se hace una presentación a la Contraloría en virtud de la cual se emite este dictamen 262 del 4 de enero del 2018, donde se pronuncia en particular respecto de la posibilidad de que integren el Consejo de Administración altos funcionarios, le hace alto mando de Carabineros. En ese dictamen, lo tengo acá el número 14 de Contraloría, básicamente lo que señala
es que la Contraloría ya ha informado que, haciendo alusión a sucesivos dictámenes del año 49, el año 80, 84, 2001 y 2017, entre otros, la Mutual constituye una corporación de derecho privado que se rige por las normas del Código Civil y que en ese sentido le cabe fiscalización al Ministerio de Justicia en lo que atañe a sus estatutos y objeto social. Y particularmente dentro de lo que tiene que ver con la composición de la Mutual, señala que los antecedentes examinados, en especial lo consignado en los estatutos de la Mutual, cabe concluir que no corresponde que las autoridades que conformen su Consejo de Administración lo integren en atención a los cargos públicos que ejercen, pues no se encuentra dentro de sus funciones el dirigir la mutualidad aludida, ni existe autorización legal que habilite a la Administración a participar de esa entidad privada. Esto porque cita la Contraloría que efectivamente en materia de derecho público, para que representantes de la Administración integren corporaciones de derecho privado, en tanto representen a la Administración, debe estar autorizado expresamente por ley, cuestión que en el dictamen de la Contraloría se advierte de que no hay una norma que los habilitara. Por lo tanto, hay dos temas. Uno que dice relación con la fiscalización que puede hacer el Ministerio de Justicia en cuanto a los estatutos, y dos, la integración. Sin embargo, como aparece en esta lámina, el 19 de marzo, frente a una solicitud, entiendo, de la Mutual de Carabineros, suspende los efectos del mencionado dictamen, suspensión que dura hasta el día de hoy. Por lo tanto, no hay una inhabilitación que rija hoy para esa integración, independientemente de lo que se pueda resolver en definitiva. Pero no obstante, desde el Ministerio de Justicia entendemos que, dada la intervención de Contraloría, que lo único que hace es suspender el dictamen de enero del 2018, el procedimiento de fiscalización ya se encontraba vigente. Por lo tanto, no hay una suspensión de la fiscalización que hace el Ministerio. Exacto. Por lo tanto, continuamos con la fiscalización. Bueno. Y en el estado actual, solicitamos un informe al Consejo de Defensa del Estado, y esto tiene relación básicamente porque en Chile quien tiene la titularidad para solicitar la disolución de una personalidad jurídica es el Consejo de Defensa del Estado. Normalmente, si, por ejemplo, en un procedimiento de fiscalización de una personalidad jurídica hay una violación grave a su estatuto y luego del procedimiento de fiscalización y instrucciones que puede el Ministerio impartir, estas no se han cumplido, el Ministerio de Justicia puede solicitar al Consejo de Defensa para que, a su vez, vía judicial, solicite la disolución. Nosotros no podemos directamente solicitar la disolución de una persona jurídica sin fines de lucro. Pero como está en entredicho la competencia que podría tener respecto a esta situación y estando todavía un dictamen en suspenso que tiene que ver con la integración, además de quienes estarían siendo remunerados o que reciban excedente bajo la lógica de una estructura de una sociedad comercial, por ejemplo, hemos solicitado un informe en derecho que hasta el momento está pendiente, pero hemos aportado nuevos antecedentes que vamos a explicar en las láminas siguientes, respecto a 3 puntos para que el Consejo de Defensa pueda emitir un informe. Primero, si la mutualidad de Carabineros se encuentra dentro de las entidades a fiscalizar en el ejercicio de la facultad que nos otorga el artículo 557. Segundo, si es aplicable o no a la mutualidad lo dispuesto en el 551, que establece la prohibición de la remuneración. Y, en tercer lugar, si la suspensión declarada a los efectos del dictamen se extiende de la Contraloría, se extiende también al procedimiento administrativo de fiscalización. Y esto es de vital importancia por lo siguiente, porque uno podría decir, bueno, pero ¿por qué el Ministerio de Justicia decide solicitar informe al Consejo y por qué no sigue derechamente? Porque si el Ministerio de Justicia continúa con la fiscalización y tenemos una postura diversa el día de mañana al Consejo de Defensa, va a ser una fiscalización que eventualmente, si se llega a pedir, por ejemplo, una disolución, se pide directamente al Consejo de Defensa y, por lo tanto, el Consejo de Defensa podría estimar que el Ministerio de Justicia se excedió de sus facultades y, por lo tanto, podría frustrarse una solicitud de disolución. Por lo tanto, estimamos pertinente que el Consejo pudiese elaborar este informe. Voy a volver, insisto, después sobre esto en la lámina final. Ahora, dentro de todo este proceso de fiscalización, han habido una serie de requerimientos de la Cámara de Diputados respecto de esta situación. Ahí aparecen, no voy a entrar en detalle básicamente porque también los podemos aportar, pero son inquietudes y solicitudes de diversos parlamentarios que han hecho ver esta situación. En el penúltimo, que aparece del 6 de marzo, y en el antepenúltimo del 31 de mayo,
queríamos esperar la respuesta del Consejo de Defensa del Estado para poder informar a la comisión. No obstante, esto sea complejizado por la situación que voy a explicar en la lámina siguiente. No obstante, igual decidimos ante la comisión informar el Estado, que viene también el detalle de estos actos administrativos, y hay un requerimiento que también dice en relación con la misma información del 14 de junio del 2018. Ahora, como señalaba, ¿por qué explicar? Se complejiza un poco la elaboración del informe que tiene que elaborar el Consejo de Defensa del Estado. Bueno, a consecuencia de esta situación que ocurre con la mutual de Carabineros, el Ministerio de Justicia decide entonces investigar también mediante un periodo de información a la mutualidad del Ejército y Aviación y a la mutual de Seguros de Chile. Y por lo tanto, para evaluar la pertinencia, iniciar un procedimiento de investigación. Es así que se... Sí. Presidente, solamente para explicar, en el caso de el Ejército y la Aviación son una sola mutual. Era originalmente la mutual del Ejército y la Aviación después, cuando se constituye, se une a la mutual del Ejército, de manera que ambas actúan de consumo, Ejército y Aviación. Por eso que se solicita a ella. Continúa, don Sebastián. Gracias, presidente. Se despacha una providencia, fecha 29 de junio del 2018, por el Departamento de Personas Jurídicas y también a la Mutualidad de Seguros de Chile con igual fecha. Insisto, procedimiento normal como se inicia una investigación, salvo que llegue una denuncia también, y eso es importante destacarlo, o un reclamo por parte de uno de los socios, que es la otra forma en que el Ministerio de Justicia investiga. Una persona jurídica reclama, por ejemplo, algún miembro de una corporación o fundación que no se traduce en acta los acuerdos o el directorio, por ejemplo. Pero acá, con la información que teníamos de la Cámara de Diputados, se despacha de oficio este informe. La siguiente, Carla. Bueno, y el 5 de julio se recibe una respuesta por parte de la semana pasada, el día jueves. El documento es del día 4, pero se recibe el día 5 de julio en el Ministerio, por parte de la Mutualidad del Ejército y Aviación, en la que plantea que en general la fiscalización corresponde a la Comisión del Mercado Financiero, similar quizás a la respuesta de la Mutual de Carabineros, pero por informes referidos el año 89. Y efectivamente, lo que se refiere a los informes, y lo voy a citar inmediatamente, el año 89 hay una resolución de la Subsecretaría de Justicia de la época, un segundo, presidente. De fecha 22 de septiembre del 89, en que a raíz de un requerimiento de la propia Mutualidad de Ejército y Aviación, se solicita la intervención de esta subsecretaría para que determine la verdadera naturaleza jurídica de la corporación que actúa como empresa de seguros de vida. Y la resolución, por parte del subsecretario de Justicia de la época, señala que, sometido a los antecedentes proporcionados por la mutualidad al conocimiento del Consejo de Defensa del Estado, porque esto contó con un informe del Consejo de Defensa del Estado de la época, este organismo emitió el informe número 1519 de 23 de agosto de 1989, por medio del cual determinó que la Mutualidad del Ejército y Aviación corresponde a una institución mutual con personalidad jurídica concedida por ley, que excepcionalmente puede otorgar seguro en conformidad con los artículos 7º y 8º de la Ley 18.860, que es la ley del año 1987 que habíamos hecho mención, y sus modificaciones, y ha sido excluida de la fiscalización que, por aplicación del reglamento sobre concesión de personalidad jurídica, había correspondido al Ministerio de Justicia hasta la vigencia de la Ley 7.818 de 1944. Y acompaña entonces en este informe que realiza el Consejo de Defensa del Estado, argumentando las razones legales de por qué estaría fuera de la fiscalización del Ministerio de Justicia como personalidad jurídica. Recibimos estos antecedentes. Y señala la mutual del Ejército y la Aviación que efectivamente se rigen por la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, de acuerdo a este mismo documento del año 89, y que por lo tanto hoy en día se rigen por la Comisión para el Mercado Financiero. Por lo tanto, lo que se ha hecho es justamente, por un lado, complementar la información al Consejo de Defensa del Estado acompañando estos antecedentes. Insisto, ya habíamos hecho la solicitud respecto de la mutual de Carabineros.
que no aparece amparada por esta resolución del año 89, pero hay una similitud en la argumentación jurídica, ya respecto de cuál sería la naturaleza jurídica. Y finalmente, por lo tanto, complementamos la información al Consejo de Defensa del Estado para que emita un informe respecto tanto a la mutual de Carabineros como a la mutual del Ejército y Aviación. No hemos recibido hasta el momento respuesta de la mutual de Seguros de Chile, que está pendiente dicho requerimiento de información. Y finalmente también oficiamos a la Superintendencia de Valores, a la Comisión de Mercado Financiero, dado que nos están señalando que son fiscalizados por dicha entidad, por lo tanto le adjuntamos todos los antecedentes para que nos confirmen si efectivamente están sometidos a esta fiscalización. Por lo tanto, desde el punto de vista de la fiscalización del Ministerio de Justicia, es importante contar con el informe en derecho que está elaborando el Consejo de Defensa del Estado. Hemos tenido contacto, obviamente, con ellos para poder actualizar la normativa, principalmente con esa resolución que emitió el Ministerio de Justicia de la época, insisto, respecto a la mutual de Aviación y de Ejército, excluyéndose de la fiscalización. No hay un antecedente así en el caso de la mutual de Carabineros, pero de todas maneras queremos tener el respaldo del Consejo de Defensa del Estado para continuar con la fiscalización. Y eso es importante para poder eventualmente emitir instrucciones y que también nos hace depender del dictamen que se encuentra suspendido de la Contraloría sobre la posible integración del Consejo de Administración. Con todo, cabe señalar que efectivamente entonces la mutualidad de Carabineros ha reconocido que hay una distribución de excedentes para todos los que integran no solamente el Consejo de Administración, sino que la mutualidad. No obstante, tienen sus estatutos como corporación, una corporación sin fines de lucro, pero efectivamente hay una mezcla con lo que tiene que ver con la provisión del seguro, donde sí se ha reconocido ahí que tiene la fiscalización, la Comisión para el Mercado Financiero, pero solo lo que tiene que ver con la determinación y el pago de la prima. Por lo tanto, actualmente, insisto, estamos a la espera de el informe del Consejo de Defensa del Estado para continuar, si es que así el Consejo estima pertinente, con la fiscalización y las instrucciones pertinentes. Brevemente, señor Aguilar, si le parece, alguna acotación adicional. Buenas tardes, presidente, a través de usted, a la comisión completa. Básicamente reforzar lo que ha dicho el señor ministro y el jefe de la división jurídica, en el sentido que el Ministerio de Justicia, a través del Departamento de Personas Jurídicas, ha estado especialmente preocupado precisamente del proceso fiscalizatorio respecto a la mutual, y en ese orden de cosas la mayor prevención que nos corresponde como departamento, particularmente el Ministerio de Justicia, es precisamente procurar que el ejercicio de esta facultad de fiscalización se ajuste lo mayormente posible al Estado de Derecho. Por lo tanto, se hace muy pertinente ahora, en este caso, estar a la espera del informe precisamente del Consejo de Defensa del Estado, donde nosotros también deslizamos nuestra tesis, que es la que tenemos competencia efectivamente para fiscalizar a la mutual en cuanto a corporación, no en el ámbito de seguros, sino en el ámbito de su gobierno corporativo. Y eso toca especialmente lo que hizo relación con el pago de remuneraciones honorarias, ¿ya? Eso básicamente, señor presidente. Muchas gracias. He anotado, ministro. Simplemente una información complementaria para cerrar, muy breve. Como se informó, se puso en conocimiento del Ministerio Público esta información a comienzos de marzo pasado. La información que hemos tenido, de acuerdo a la última indagación que hemos hecho respecto del estado de avance de esas determinaciones, nos revela que no se ha hecho mayormente nada en el Ministerio Público, o se ha hecho muy poco, pero no se han dado pasos significativos que permitan decir esto está ocurriendo en el Ministerio Público. Este es un tema pendiente. Y finalmente una consideración como más general. Probablemente si no se hubiese cuestionado las atribuciones del Ministerio, la actuación del Ministerio podría haber sido distinta. Por ejemplo, estudiar derechamente la solicitud al Consejo de Defensa de que inicie las acciones para la disolución, porque se estarían entregando remuneraciones o dietas o rentas a los directores y adicionalmente se estarían entregando excedentes.
lo cual es ajeno a personas jurídicas de esta naturaleza. Pero dado que ha sido cuestionada la atribución del Ministerio y adicionalmente, dado que hay antecedentes que se han agregado esto a última hora, porque esta otra consideración la teníamos antes de, que fue el motivo por el cual en mayo decidimos pedirle al Consejo de Defensa que hiciera un esclarecimiento, porque si el propio Consejo no estuviese de acuerdo en nuestras atribuciones y creyera que no nos corresponde tomar ese tipo de solicitudes porque la fiscalización de esto se hace por la Comisión de Valores o porque tienen un estatus distinto que les permitiría entregar esas remuneraciones o esos excedentes, obviamente nos pone en una situación muy difícil. Quiero decir que en eso el Ministerio ha hecho el esfuerzo, creo yo, que corresponde, lo digo con propiedad porque esto viene desde mucho antes que nosotros asumiéramos esta responsabilidad, pero hemos visto la secuencia de acciones que se han tomado, hemos creído que se ha obrado bien y precisamente nosotros le pedimos al Consejo que decida cuál es la naturaleza de nuestras atribuciones para que en conocimiento de ella podamos o pedirle más antecedentes derechamente a las mutuales para que nos digan toda la información, incluido la de las cifras, o derechamente ya poder estudiar, por ejemplo, la solicitud de disolución de esas personas atendía la eventual violación de sus deberes en forma sistemática y durante muchos años. Ahora, no es tan simple y el hecho de que nos haya llegado el jueves recién pasado esta información en que hay un antecedente antiguo del año 89, en virtud del cual el subsecretario atendía la opinión del Consejo de Defensa, sugirió que esto se podía regular cual si fuera una empresa de seguro, hace que el tema sea muchísimo más complejo. Entonces, yo creo que para el trabajo nuestro del Ministerio es perentorio conocer el informe del Consejo de Defensa respecto de las inquietudes que le hemos planteado para sobre esa base, repito, desde la perspectiva del Ministerio, poder tomar las decisiones que nos corresponda en virtud de las atribuciones que tenemos. Está inscrito la diputada Camila Flores. El que habla, el diputado Jaime Toá, el diputado Labra también, Amaro Labra. Diputada. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Saludar primeramente al ministro, mucho afecto también a los funcionarios del Ministerio. Presidente, por su intermedio, hacer una propuesta a la Comisión a propósito especialmente de esta exposición y quizás como un tema más bien desde el punto de vista metodológico para sacar adelante de manera exitosa esta comisión especial. Si es que es posible, y lo propongo a la Comisión por su intermedio, presidente, quizás separar en cuanto a las líneas de investigativas de la Comisión lo que es Fuerzas Armadas respecto de Carabineros. Porque vemos incluso, como podemos concluir acá desde el punto de vista de las resoluciones o respuestas de distintos organismos del Estado, que el miramiento respecto de unas y de otras en cuanto a las mutualidades son distintas. Por lo tanto, quizás sería conveniente, insisto, desde el punto de vista de la metodología, pero también del éxito de la investigación, actuar separadamente, partiendo, no sé, por ejemplo, Carabineros, PDI, después Fuerzas Armadas. Es solamente una sugerencia que primero que después, pero me parecería a mí que desde el punto de vista del éxito de la misma sería conveniente. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Flores. La verdad que tenemos complicaciones para indagar sobre cualquier mutualidad. Hoy día lo que nos viene a decir el Ministerio de Justicia es que no va a indagar ni siquiera en la mutualidad de Carabineros. Y precisamente yo quiero partir cuestionando la decisión que ha tomado Justicia de no fiscalizar la mutualidad de Carabineros, puesto que la competencia de ustedes aparece ratificada claramente por la Contraloría General de la República. En el dictamen que leyó don Sebastián de enero de este año, la Contraloría les dice, incluso al Ministerio de Justicia, ustedes deben fiscalizar a esta corporación porque es una corporación privada, una más de las 20.000 que tienen bajo su supervisión. Y lo que queda pendiente de revisar es la participación
de los generales directores de la institución y otros generales de servicio activo como miembros del Consejo Directivo de la Corporación al mismo tiempo. Pero no se ponen en entredicho las facultades que ustedes tienen de fiscalización. Es decir, la Contraloría les ratifica que ustedes pueden y deben fiscalizar. Y todos sabemos que los dictámenes que emanan de la Contraloría son obligatorios para toda la administración pública. Además de ello, dado que durante meses se discutió por parte de la mutualidad interesada de que la Comisión de Mercado Financiero era la que tenía competencia exclusiva y no ustedes, para poder fiscalizarlo, la propia Comisión de Mercado Financiero dijo, ustedes tienen que fiscalizar a esta corporación, no nosotros, lo dicen ellos mismos. Entonces yo no comprendo por qué el Ministerio de Justicia hace abandono de sus obligaciones y sus deberes y dice, vamos a consultarle a otra entidad, al Consejo de Defensa del Estado, para que ellos nos den un informe en derecho. Si tenemos o no posibilidad de fiscalizar, si es una más de las 20.000 corporaciones que tienen. Y uno podría preguntarse, ¿y qué pasa si el Consejo de Defensa del Estado resuelve que ustedes no deberían fiscalizar? Y como sabemos, la Contraloría dice que sí deben fiscalizar. ¿A quién le hacen caso ustedes? ¿Consejo de Defensa del Estado o la Contraloría? ¿Cuál de los dos sugerencias incumplen? Eso no lo comprendo. Si la Contraloría en sus dictámenes es obligatoria para todos, sin excepciones. Yo, la verdad que no sabía que ustedes hayan suspendido un procedimiento de fiscalización que yo vengo pidiendo desde julio del año pasado. Y todavía no es capaz de hacerse. Y ahora me dicen que van a pedir la opinión al Consejo de Defensa. La verdad que no comprendo. Yo reconozco que hay una suspensión que está vigente por parte de la Contraloría respecto a la participación de funcionarios de servicio activo, pero no de fiscalizar. Yo le voy a pedir que reevalúen esa medida, porque me parece que es contradictoria, que no corresponde a los deberes que ustedes tienen en el cargo. Y me gustaría que, bueno, no sé si puede hacer una precisión el Ministro de Justicia, pero me parece muy extraño que hoy día se nos venga a decir que no van a fiscalizar. Esta comisión tiene 90 días para fiscalizar esta corporación, esta mutualidad, otras mutualidades de la Fuerza Armada, que tienen un cuestionamiento pero menor, no de la envergadura de esta. Pero si ni siquiera podemos investigar esta, o sea, cerremos la cortina y nos vamos. Yo creo que los antecedentes son bastante graves. El general Hermes Soto, general director de la institución, hace poco hizo un reclamo público a propósito de pago de sueldos irregulares de corporaciones a personal del servicio activo, donde él reclamaba que ganaban bastante poco. Yo puedo compartir esa afirmación, pero él dice, como dentro de los argumentos, es que él tiene a su cargo 60.000 hombres de la institución y 10 corporaciones privadas fuera de la institución. 10 corporaciones privadas vinculadas a la corporación que él también dirige. Y yo me pregunto, ¿le pagan sueldo? ¿Qué gestiones hacen entre ellas con la Carabineros? ¿Qué dineros públicos van hacia allá? ¿Y qué dineros vuelven a la institución? Y ahora me dice el Ministerio de Justicia que tiene que fiscalizar a todas esas corporaciones, que no va a fiscalizar ninguna. La Contraloría no puede fiscalizarlo, porque son corporaciones privadas. La única, tampoco puede la Comisión de Mercado Financiero, que ya dijo que no es de su competencia lo que no tenga que ver con los seguros. Pero ustedes son los únicos que deben fiscalizar y no quieren. Se autolimitan, eso yo no lo comprendo. Porque hoy día está en tela de juicio. Mire, hay un informe de la Contraloría que cuestiona operaciones por 23.000 millones de pesos entre la Dirección de Bienestar de Carabineros y esta corporación que ustedes se niegan a fiscalizar. No están los 23.000 millones de pesos que deberían estar en Carabineros. Patrimonio público, de afectación fiscal. Y dicen que porque tenían deudas con esta mutualidad. Y uno quiere saber si ustedes pueden fiscalizar las deudas y nos dicen, no, nosotros no queremos fiscalizarlo a ellos. ¿Quién fiscaliza entonces estas mutualidades? Y no hablo del sueldo del general director, hablo de las negociaciones que tienen con la propia institución. Dineros públicos, bienes fiscales, de afectación fiscal, que no se quieren fiscalizar. Yo creo,
yo les voy a insistir en que este es un deber del Ministerio de Justicia. Yo no conozco una entidad que le diga a un fiscalizado, mire, yo no creo que usted me deba fiscalizar, y la entidad fiscalizadora salga huyendo y diga, bueno, voy a pedir 3 informes a todo el mundo para no hacerlo. Sobre todo cuando hay irregularidades visibles de la Contraloría y también están en toda la opinión pública. Yo, en el ámbito de la fiscalización que ustedes reconocen que tienen que hacer, donde señalan que, y esta es una petición que yo voy a someter a esta comisión, le pido que le soliciten de los últimos 5 años a esta corporación Mutualidad de Carabineros, solo a ella por ahora, acta de todas las asambleas y del directorio, si es que no las tienen, porque entiendo que algo tienen. 2, las cuentas y memorias aprobadas de los últimos 5 años. 3, copia de los libros de contabilidad, de inventarios y remuneraciones de los últimos 5 años. 4, respecto de cualquier información del desarrollo de sus actividades, toda la información disponible acerca de las operaciones financieras sobre inmuebles del patrimonio de afectación fiscal a cargo de Carabineros. Administración, ventas, remodelaciones, construcciones. Hay una relación en relación a inmuebles de operación de afectación fiscal entre Divicar y entre esta corporación, que es habitual y que hoy día nadie está fiscalizando ni tampoco quieren fiscalizar. Yo le voy a pedir el detalle, una fiscalización de todo ese detalle. Hoy día está en tela de juicio por la Contraloría, donde se determina que hay 23.000 millones menos que deberían estar en la institución, y están en la institución o están en la mutualidad. Y yo les pido una fiscalización sobre eso. Don Jaime Toa. Gracias, presidente. Por su intermedio, señor ministro, buenas tardes. Yo pienso que las comisiones investigadoras tienen al menos 2 grandes ámbitos de acción. Uno es la investigación en sí misma, definición de responsabilidades para, según éstas sean, tomar las providencias que sean necesarias. Pero yo tiendo a pensar que la más importante es proponer medidas que eviten que a futuro se puedan volver a repetir situaciones indeseables, como pareciera ser que es la actual situación que estamos viendo, en que yo diría preliminarmente es posible identificar, primero, que no sabemos con certeza o no sabríamos con certeza a quién le corresponde fiscalizar, o por lo menos que hay opiniones divididas sobre esa materia. Y en segundo lugar, lo que a mí me parece evidente, que es una actitud de la mutualidad de no colaboración, de no abrirse a aclarar las cosas, sino que por el contrario a cerrarse, a defenderse con artificios y no llegar al fondo de las cosas. A mí me preocupa, y esto no en el ejercicio de la actual administración, es anterior, que la primera luz sobre esto haya salido a propósito de un oficio de la Cámara de Diputados, digamos, y que antes no haya habido ninguna pista de que este era un tema preocupante. Ahí en la lámina en que ustedes se colocan lo que sí pueden hacer, dice claramente que es la revisión de la contabilidad. Bueno, el Contralor nos ha dicho en esta misma comisión que en la relación entre bienestar y la mutual no hay contabilidad. No hay. No es que que sea insuficiente, que no hay contabilidad. Y que las relaciones entre ambas instituciones se registran en una página, en un formato Excel,
y que las partidas de un lado hacia el otro, pago de deuda, etcétera, están contenidas en oficios, que ese es el único registro que existe. Entonces, ministro, la pregunta mía es si ustedes, además de este hecho concreto, yo le creí entender al principio que ustedes estaban haciendo un estudio para rever esta situación. Si ustedes van a hacer alguna propuesta de que esto, sin duda, tiene que tener una institucionalidad distinta a la actual, ya sea en el Ministerio de Justicia, ya sea en otra entidad, pero porque si bien este tema de del pago de remuneraciones, que aparentemente son ilegales, es un problema, para mí el problema principal no es ese. El problema principal son las consecuencias que ha tenido un gobierno corporativo, por llamarlo de alguna manera, que hace posible que hoy el Contralor nos informe que están desaparecidos 23.000 millones de pesos. Entonces, es una consecuencia que yo creo que es altamente indeseable y que va a tener consecuencias que todavía no sabemos cuáles van a ser, porque el Contralor nos ha dicho que esta es una primera pista. Después está el caso de 1.500 y tantas propiedades que no se sabe bien si están registradas o no están registradas. El caso de una propiedad que se vendió en 600 millones de bienestar a la mutualidad y que 2 años después se compró en 2.600 millones. Entonces, suceden todas esas cosas en lo que yo diría es como un escenario con libertad para hacer este tipo de cosas, con una cierta certeza de que no hay muchas posibilidades de fiscalizar. Esas son un poco las inquietudes mías. Gracias. Gracias, diputado Toa. Vamos a ofrecer la palabra al ministro y a continuación le vamos a ofrecer la palabra a los diputados señor Labra y la diputada Troncoso. Señor Brito. Ministro. Gracias, presidente. Respecto de la inquietud que manifestaba la diputada Flores, es una atribución propia de esta comisión, de ver cómo continúa la investigación, si lo hace separando o no las mutualidades. Respecto de lo que recién decía, voy a dejar para el final la inquietud que planteaba el presidente de la comisión, lo que decía el diputado Toa. Efectivamente, estamos con un problema extraordinariamente delicado, que es que el Ministerio no tiene capacidad, ni ejerce una función de fiscalización activa sobre las declaraciones y fundaciones del título extranjero. No lo tiene. Le puede preguntar usted al director de este departamento desde hace muchos años, y la verdad es que lo que se hace es bastante poco. Perdón. En consecuencia, una de las inquietudes que lo manifestaba yo, que nos hemos encontrado al asumir estas tareas, es ver que hay una tarea que le ha sido entregada al Ministerio, pero que se ha entendido en su ejercicio de actuación por excepción, por así decirlo. Cuando estalla algún conflicto, entonces se actúa, sea porque estalla ante la prensa, entonces se hace una actuación de oficio, o sea porque alguien lo requiere, como ocurrió, por ejemplo, aquí a propósito de la inquietud que manifestó el diputado Soto. Pero no hay un seguimiento debería ser de las 20.000 personas jurídicas activas, es decir, existentes, registradas, ni siquiera de las 5.000 activas. Que se fiscalice, que se estudie en detalle sus estatutos, su contabilidad, sus balances. En fin, Carlos le puede explicar a la comisión cómo es la estructura de este departamento y, por lo tanto, la imposibilidad física de poder atender este requerimiento. Nunca se ha entendido que eso debería ocurrir. Y, personalmente, yo me he sentido en una situación bastante inconfortable, porque me doy cuenta, la primera vez fue simplemente por una inquietud propia, a raíz de un planteamiento hecho
en particular fue hecho por un grupo de iglesias evangélicas que nos pidieron una solicitud, esto a la semana de haber asumido, referida al control que lleva este departamento sobre las iglesias evangélicas. Porque a pesar de que son personas jurídicas de derecho público, así creadas por la ley de culto, se le encargó a este departamento el registro de tales personas jurídicas. Y por lo tanto ha emitido ciertos pronunciamientos, ha dado ciertas instrucciones que afectaban a las iglesias evangélicas. A raíz de eso empezamos a indagar un poco sobre esta situación y ahí uno se da cuenta de que este es un mar sin orilla en donde el Ministerio tiene responsabilidades que las sobrelleva dignamente en la medida de sus posibilidades. Y repito, si le parece a la Comisión, está aquí el jefe del departamento desde hace mucho tiempo que puede explicar cómo ha operado esto. Y por lo tanto, a mí personalmente me ha parecido que eso no puede ser así y estamos trabajando, nos hemos reunido, como les decía, con este Centro de Estudios de Políticas Públicas, que hizo un estudio sobre esta materia y estamos trabajando para ver cómo poder asumir esta tarea. E incluso lo queremos hacer con el área del gobierno que está llevando adelante la modernización del Estado. Porque una cuestión de esta naturaleza escapa a una acción simple. No estamos hablando solo de estas 20.000. Por eso que mencionaba yo que son 234.000, si mal no recuerdo, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, las asociaciones, que más las corporaciones y fundaciones, configuran un universo de personas jurídicas sin fines de lucro que tienen contratado al 1,7% de la fuerza de trabajo en el país y que movilizan del orden del sobre el 3% del PIB del país. Es decir, son instituciones importantes que desarrollan parte de muchas actividades que se llevan adelante en el país. Yo no estoy levantando una sombra de duda sobre ellas, no es ese mi ánimo. Estoy simplemente diciendo que aquí hay una caja oscura que no la conocemos y que tampoco sé quién la revisa, porque si alguna atribución tiene el Ministerio se circunscribe a estas 20.000 del título 33, pero no al resto. La pregunta es quién lleva el resto. Y el Registro Civil, que es otro órgano dependiente del Ministerio, sí tiene la atribución de llevar el registro, pero el registro no lo puede llevar porque no es él el que lo alimenta. Lo alimentan las 345 municipalidades y algunas de ellas lo hacen eficientemente, otras regularmente y otras simplemente no lo hacen. Entonces tenemos una situación bastante difícil de asir, de tomar y mucho menos de supervisar y controlar. Dicho eso, vuelvo, por eso es que lo vamos a revés y esperamos poder hacer una proposición. Estamos realmente interesados en esta materia y personalmente a mí me interesa a lo menos, como decía, que haya normas de transparencia mínimas. Si nosotros lográramos que esas 234, no solamente las 20.000, las 234.000 asociaciones sin fines de lucro que existen, cumplieran con mínimas obligaciones de transparencia, mínimas. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su directorio? ¿Cuáles son sus miembros? ¿Cuál es su patrimonio? ¿Cómo se financian? ¿Cuáles son sus estatutos y antecedentes básicos? ¿Cuáles son sus programas de actividades? ¿Cuáles son sus actividades de lobby si las realizan? Nada que pudiese estimarse indebida como pregunta, porque si fueran indebidas esas preguntas es porque son organizaciones sospechosas. Eso, si se pudiera lograr, a mi juicio sería un tremendo logro, porque a partir de esa información no solamente podría haber una fiscalización pública, sino que podría haber control social. Podrían las instituciones académicas, la ciudadanía, la Cámara de Diputados, quien fuera, poder indagar. Pero esa información base no existe. Y es como el primer logro que nosotros queremos establecer para luego, sobre esa base, poder ver cómo más poder o quién más se puede hacer. Dicho esto, me refiero... Ministro, ¿le permite una interrupción al diputado Toá? Breve, diputado. Sí.
Muy breve, es que es un complemento. Estas 20.000 organizaciones, que entiendo hay 5.000 activas, pero ¿cuántas hay que muevan volúmenes de recursos como estas mutualidades? Porque así como impuestos internos tienen un área de grandes contribuyentes, yo me imagino que esta no está sujeta a la misma fiscalización que un club de... No sé si don Carlos puede dar alguna mayor luz sobre esta pregunta, presidente. Lo que pasa, ministro, es que tenemos tiempo limitado, tenemos que irnos después a una comisión mixta, hay otros parlamentarios que también desean hacer consulta. Bien. Y yo tomo lo que usted está planteando, todas las modificaciones legales y administrativas para mejorar la fiscalización general de esta actividad, lo puedan elaborar por escrito y nosotros los vamos a incluir en la propuesta que vamos a hacer a la Cámara de Diputados. Pero hoy día no estamos analizando cómo funciona, sino que estamos viendo este caso particular. Yo le pediría que se circunscribieran a este caso particular, donde hay informe de Contraloría, no uno, sino que varios, 23.000 millones desaparecidos, hay una caja negra que nadie es capaz de abrir, y todas las otras consideraciones son muy válidas, ministro, se las tomamos, pero háganlas llegar por escrito para incluirla en el informe final. ¿Sí? Presidente, solamente me extendí a propósito de la pregunta del diputado Toá, porque corresponde a una inquietud que hemos podido advertir a propósito de este tema. Y probablemente, si esto funcionara de una manera distinta, porque en el fondo lo que estaba preguntando el diputado Toá, ¿cómo es que cómo esto se pasó por delante? Bueno, quizás cuántas corporaciones hacen figuras indebidas, irregulares, ilícitas, sin que nosotros tengamos conocimiento. Y solamente podemos tenerlo cuando se enciende alguna luz amarilla que nos permite introducir. Entrando ya más directamente a la inquietud, sin perjuicio de lo que pueda complementar Sebastián Valenzuela, yo quiero decir que no comparto su afirmación, presidente, de que ustedes se niegan a fiscalizar, porque pareciera que hay una voluntad deliberada de no fiscalizar a Carabineros, a la Mutual de Carabineros, y por ende, digamos, a dar por santo y bueno lo que allí esté ocurriendo. Eso no es así, está lejos de nuestra voluntad y de nuestras acciones. Desde el primer día, y lo digo con propiedad y sin interés, el Ministerio tomó acciones en el asunto y se puso a fiscalizar. Pero las respuestas que llegaron y que fueron las que se dieron a conocer y que sus textos están aquí, se les van a entregar, la información requerida, salvo una mínima parte de ella, fue rechazada por la Mutual, no fue entregada y se le negó la personería al Ministerio para fiscalizar, lo cual generó ya... ¿Cómo dice? Claro, es que él dice que no es fiscalizado por el Ministerio. Él se ha negado a esa competencia y dice que es fiscalizado por otra entidad. Y el último antecedente que se tuvo en conocimiento, que fue el que llegado a fines de la semana pasada, le da una cierta fuerza a ese argumento, porque alude a un pronunciamiento del subsecretario de Justicia del año 89, fundado en informe del Consejo de Defensa. Está bien, pero lo que surge la inquietud y surge la duda. Ahora, nosotros, adicionalmente, en conocimiento del informe de la Contraloría, el Ministerio iba a proceder, pero luego el propio Contralor suspendió los efectos de ese dictamen que le habría dado más fuerza a nuestra institución, a nuestro Ministerio, para poder proceder en la fiscalización. Ahora, ¿cuál es el problema central, que es el que nos ha no inhibido de fiscalizar, sino que nos ha dado a pensar que debemos proceder con especial cautela? Porque si el Ministerio decidiera, y es una hipótesis que se estudia, pedirle al Consejo de Defensa que estudie la disolución de la mutualidad, porque ese es el tipo de sanciones que nosotros podemos poner, si se está incumpliendo gravemente el objeto social,
Si se están mal utilizando los recursos porque se están destinando remuneraciones que no proceden de acuerdo a la ley, o si se están repartiendo excedentes que mucho menos aún proceden en conformidad a la ley, porque no están dentro de otro tipo de trabajo distinto. Ellos mismos dicen que no se hacen otro tipo de trabajo y por lo tanto serían completamente improcedentes. Obviamente, si el Consejo de Defensa dijera no, lo que pasa es que ustedes no son competentes, perderíamos toda autoridad y toda fuerza fiscalizadora. Por lo tanto, nos ha parecido, uno podrá decir que no es el mejor camino, pero nos ha parecido prudente decirle al Consejo, a su juicio, porque es el organismo al cual nosotros le vamos a pedir eventualmente la disolución de la mutual, a su juicio corresponde que nosotros fiscalicemos, tenemos las atribuciones, tenemos la competencia para hacerlo. Eso, bajo ningún concepto, es negarse a fiscalizar, presidente. Nosotros tenemos el mayor interés en fiscalizar, queremos estar seguros de que vamos a obrar sobre seguro y evitar, hasta donde sea posible, la judicialización, porque si el Consejo de Defensa nos dice, ustedes son competentes, ustedes tienen las atribuciones, vamos a volver sobre la mutual a que nos completen la información que se nos ha denegado. Y si no lo hace, o si lo hace y la información que entrega es confirmatoria de las peores sospechas que pudieran haber sobre el mal uso de esos recursos, el camino que le queda al Ministerio es bastante claro. Y no vamos a rehuir seguirlo. Pero tampoco queremos hacer, tratando sobre todo de una institución delicada y tan relevante como es Carabineros, proceder de una manera irresponsable o ligera. Queremos proceder sobre seguro. Y esperamos, sobre esa base, poder recibir los antecedentes del Consejo para actuar con certeza en la fiscalización que nosotros quisiéramos hacer, pero que se nos ha denegado porque se nos ha desconocido nuestra autoridad en este campo. Y finalmente, lo que sí me preocupa, y vamos a insistir en lo que corresponde, es la inacción aparente que hemos podido detectar en el caso del Ministerio Público. Porque nosotros creemos que aquí debería haber una mayor determinación del Ministerio, porque ha habido la información que ha trascendido y con la que nosotros hemos podido recabar de que se reconoce que se han pagado excedentes, el Ministerio Público debió haber iniciado acción. Yo en el tintero, ministro, si es que la Contraloría tiene importancia para el Ministerio de Justicia, en cuanto ellos sí reconocen que ustedes deberían fiscalizar a todas las corporaciones privadas, pero lo suspende solo en cuanto a la participación de general en servicio activo, no a las facultades completas de fiscalización. Don Sebastián. Sí, gracias, presidente. A ver, hay un tema que hay que considerar también respecto de esto. Colega, ¿me permiten prorrogar para que puedan hacer las consultas los que faltan? Sí, también harán referencia a las consultas. Sí. Solo para complementar esto último, lo que señaló el ministro. Tenemos efectivamente la respuesta de un fiscalizado que nos dice una observación que es central en este punto. No es una observación accesoria, es sobre la competencia. ¿Por qué menciono esto? Porque acá lo que arriesgamos es que eventualmente, si nosotros insistimos, esto se judicialice. Y cuando uno hace procedimientos de fiscalización, también lo que tiene que considerar dentro de lo que es la responsabilidad del Estado es cuáles son las vías más rápidas para poder llegar a esa fiscalización. Uno de los riesgos que pueden estar acá presentes es que el fiscalizado judicialice esta situación y podamos estar 5 años en un procedimiento que en virtud de medidas precautorias no podamos acceder a esa información. Por lo tanto, hay veces en que uno, por querer hacer las cosas más rápido, termina judicializando los casos y terminar más años entrampados en acceder a esta información. Lo que estamos haciendo, como parte también de la estrategia, es lo que se llama preconstituir pruebas. Tenemos información de la Comisión para el Mercado Financiero, tenemos información de la Contraloría, queremos tener información del propio Consejo de Defensa del Estado, que acá juega un rol importante y no lo hemos escuchado, que tiene que ver con el que tiene la legitimación activa para efectualmente acoger finalmente nuestra solicitud de disolución si corresponde, y no olvidar que respecto de otra mutual, que es la mutual del Ejército y de la Aviación, por lo menos en el año 89 emitió una opinión distinta. Por lo tanto, también podemos caer acá en la improcedencia de hacer una fiscalización. Y lo otro, presidente, es que a propósito de la fiscalización, nosotros lo único que podemos es pedir los antecedentes. Si un fiscalizado nos niega
O pedimos la disolución o nos quedamos de brazos cruzados, pero no podemos siquiera constituirnos en el lugar a pedirle documentos. No podemos pedir a la fuerza pública que nos ayude, no podemos pedir a un tribunal que nos acoja a eso. Por eso pensamos que el caso del Ministerio Público era importante para poder acceder a información que nosotros no tenemos capacidad para poder conseguir por una vía más rápida. Muy bien, diputado Amaro Labra tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. A mí me llama la atención lo siguiente. El Ministerio, señor Ministro, tiene antecedentes y lo que hace es ponerlo en conocimiento del Ministerio Público. Lo que dice el Ministro que es lo que se ha hecho siempre. Yo no sé eso, porque soy lego, no sé si eso constituye un acto que tiene fuerza de ley, porque me imagino que cuando alguien tiene antecedentes de un posible ilícito, lo que tiene que hacer es denunciar. Y el Ministerio en este caso no toma esa resolución, teniendo antecedentes. ¿Cuál hubiese sido el futuro de esto si se hubiera hecho eso, si se hubiera denunciado? El Ministerio Público tendría que haber investigado, ¿verdad? Y según lo que hizo siempre, lo que se hace siempre, no se hizo. ¿Cuál habría sido el futuro? Porque ese antecedente que tenemos, y lo pidió el Ministerio, no nosotros, de las mutuales de la Fuerza Aérea y del Ejército, que tienen dentro de su respuesta una respuesta que inhibe al Ministerio para poder seguir investigando. Eso me gustaría que me lo respondiera por su intermedio, presidente, el señor Ministro. Muchas gracias. Gracias, diputado Labra. Diputada Virginia Troncoso tiene la palabra. Para que quede registro de su... Sí, gracias. Lo que pasa es que estoy con otra reunión. Bueno, saludarlos a todos con mucho afecto, ministro. Nos hemos encontrado en mesas de trabajo bien profundas. Esta es una vez más. Lo que pasa es que aquí hay una mezcla de cosas que la verdad es que yo veo que Contraloría, quien llegó aquí, quien dio a conocer la problemática, la dejó en esta mesa nomás. Veo que parece que no ha hecho nada más, sino que vino a dejar el problema aquí, ¿ya? Algo que ellos investigaron. Segundo, el Ministerio de Justicia no es para esto. ¿Quiénes son los que tienen que investigar? Y el que comenzó primero fue Contraloría. Y segundo, el Consejo de Defensa del Estado son los que tienen que investigar y trabajar para llegar a un resultado como lo hacen generalmente con todas las instituciones. Así que, y veo que esto viene ya hace un año y el ministro hace 3 meses que está acá, ¿no es cierto?, en su gabinete, con su equipo. Entonces, tampoco se le puede exigir una nómina de lo que usted leyó, presidente, que a lo mejor tiene razón, pero no es el ministro el que tiene que dar la solución, ni darla hoy día, ni mañana, ni pasado. El trabajo del Ministerio de Justicia es velar para que las instituciones se mantengan al día en todos sus documentos y en el movimiento en lo que tienen que hacer y dar cuenta. Pero yo creo que ya hace un año, ya autoridades de Carabineros también cambiaron, entonces aquí el trabajo arduo es primero Contraloría junto al Consejo de Defensa del Estado. Eso quería participar. Gracias, diputada. Y gracias. Nos vemos. Diputado Brito. Por su intermedio, presidente, también quisiera aclarar a la diputada, antes que se retire también, que el decreto 110 del año 79, modificado del año 2011 nomás, en su artículo 25, establece que el Ministerio de Justicia, por sí mismo o a través de otras dependencias del Estado, puede verificar que estas corporaciones estén funcionando de acuerdo a la ley. Y justamente en ese mismo decreto, y justamente es en la ley, que no esté contraria a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Si en el informe de Contraloría bien se dice que ya no está de acuerdo a la ley, porque estarían funcionando como entidades con lucro al repartir parte de su excedente, creo importante y por su intermedio, presidente, también de que el Ministerio de Justicia pudiese reevaluar esta estrategia, porque las mutualidades o un mal funcionamiento de la mutualidad afecta principalmente a los funcionarios
que están arriesgando, que están tomando los riesgos de cumplir con su deber justamente. Es porque no tienen acceso a otros seguros de vida, es porque no tienen acceso a otras prestaciones por lo arriesgado de su labor, y creo que en este mismo artículo dice bien que el presidente de la República, luego de esta investigación, podrá cancelar la personalidad jurídica a una corporación desde el momento que lo estime. Si para que los funcionarios de Carabineros puedan tener mayores garantías en su vida profesional, ellos y tanto como su familia, si esto pasa o no por la cancelación, yo creo que puede ser una medida que suene muy drástica, pero que de acuerdo a la ley se pudiese tomar para justamente arreglar esto. Y yo también, aprovechando su presencia, ministro, por su intermedio, presidente, seguro, es que le quisiera preguntar si es que existe por parte del Ejecutivo alguna voluntad para que los delitos comunes de este tipo no sean vistos por la justicia militar, porque creo que la justicia militar ha comprobado no ser garante suficiente del debido proceso, y cuando ocurre una mala utilización de recursos públicos o funcionamiento de estas instituciones que tienen un rol público pero igual son de derecho privado, tengamos las garantías de si se ven personas, funcionarios de Carabineros o de alguna otra institución involucrados, no sean vistos por la justicia militar y sea la justicia civil la que investigue. Gracias, presidente. Gracias, diputado Brito. Quisiera que me dieran la autorización para acordar formalmente lo que hemos conversado durante el desarrollo de esta comisión. Uno es tener una copia de la carpeta investigativa hasta dónde alcanzaron a tener ustedes. Nosotros como comisión investigadora tenemos ese objeto, precisamente indagar de esta mutualidad, y por lo menos queremos contar con todo el antecedente que ustedes alcanzaron a recabar. ¿Les parece, colega? Tenemos quórum. Y ya aprobamos otro respecto de la petición que le hicieron al Ministerio Público, eso ya está aprobado. Y el tercero tiene que ver con la fiscalización de las materias que sí ustedes están facultados para fiscalizar, que fueron expuestas en la lámina, con respecto a la memoria, balance, inventario, etcétera. También. Ministro, le ofrezco la palabra para contestar las consultas de los parlamentarios Labra, Troncoso y Brito. Gracias, presidente. La carpeta a la que se refería Sebastián Valenzuela incluye todos los antecedentes, creo, que ustedes han solicitado, y por lo tanto ciertamente los tendrán, y todos los antecedentes que tengamos se los daremos a conocer. Ahora, respecto de las inquietudes planteadas por el diputado Labra, cuando decimos que se ha hecho lo que se hace siempre, es porque de alguna forma se va así estableciendo una suerte de doctrina. Es la obligación de todo funcionario público, cuando tiene conocimiento de un eventual delito, ponerlo a conocer en las instancias correspondientes. De alguna manera, lo que se hace aquí es eso. Una vez que se configura una situación que no puede constituir delito, pero que sí a lo mejor pudiera hacerlo, lo que tiene que hacer es ponerse en conocimiento. ¿Qué es lo que se ha hecho? No le corresponde, no tenemos legitimación activa nosotros para proceder penalmente. En ese caso habría que pedirle al Ministerio Público que lo hiciera, o al Consejo de Defensa que lo hiciera. Pero nosotros, hasta donde llega mi conocimiento, no tenemos competencia para, conocido un informe, poner como legitimador activo una denuncia o una querella en contra de alguien. Es más, hemos tenido dificultades a propósito, por ejemplo, del caso de la niñita Ámbar. ¿Recuerdan ustedes el caso que pasó en Los Andes? Que quisimos presentar como ministerio una querella y se nos dijo no lo hagan, porque se la van a rechazar porque no tiene legitimación activa. ¿Qué fue lo que hicimos? Le pedimos al intendente que lo hiciera vía Ministerio del Interior, por los títulos que tiene el Ministerio del Interior, usted algo sabe de eso, y por lo tanto procedimos por allí, y el Sename por allá. Así todo, objetaron la legitimación, pero el juez afortunadamente dejó pasar. O sea, tenemos que tener cuidado en aquello que podemos hacer. Tampoco podemos extralimitarnos en nuestras responsabilidades, pero sí cumplimos con la obligación de poner en conocimiento para que el Ministerio Público se active, y vamos a activar al Ministerio Público para ver qué ha pasado con esa investigación. Ahora, respecto de lo que hace el Ministerio, vuelvo sobre esa inquietud, es intentar
cumplir con nuestra responsabilidad de indagar qué es lo que ha pasado en esa institución. Y yo creo que ustedes nos entiendan bien, porque el diputado Brito decía que nosotros tenemos facultades para fiscalizar y nos recuerda los antecedentes legales. Eso es así. Sin embargo, cuando la institución fiscalizada nos niega la competencia y se niega a entregarnos antecedentes, ¿cómo procedemos? ¿Cómo podemos seguir? Lo que nosotros, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Exactamente. Entonces, nosotros tenemos, cuando surge una información de una institución fiscalizada, ¿qué es lo que puede hacer el Ministerio dentro de sus atribuciones? Como digo, no le corresponde llevar adelante acciones legales, tributarias, pero sí puede dos cosas. Uno, dar instrucciones. Y dos, pedir la cancelación de la personalidad jurídica, pedir la solución, la disolución de esta institución. Para eso sí tenemos atribuciones. Pero dígame usted, si me niegan la competencia para informar, ¿qué va a pasar si le doy instrucciones? Me la van a negar igual, porque ya me desautorizó. Y si procedo a la disolución, imaginemos que la hipótesis que está trabajando la Mutual sea una hipótesis que tenga algún asidero jurídico. ¿Qué va a hacer el Consejo de Defensa? ¿Me va a cuestionar mi autoridad? ¿Qué es lo que hemos hecho? Consejo, deme la razón o deme su opinión desde un punto de vista de informe de derecho sobre las atribuciones que nosotros tenemos respecto de este caso específico de la Mutual de Carabineros. ¿Por qué? Porque si el Consejo de Defensa, que es mi instrumento para proceder en contra de la Mutual de Carabineros para disolverla, me dice, usted tiene la atribución, yo el día siguiente le puedo pedir la disolución. Hoy día, si se la pido, me puede cuestionar mi autoridad porque ya ha sido cuestionada por el ente fiscalizado. El ente fiscalizado, ¿qué va a hacer ante el Consejo de Defensa? Va a recurrir a él y le va a dar todos los antecedentes. Yo insisto, no digo que esta sea la única estrategia posible. Lo que quiero decir es que nosotros hemos seguido una estrategia responsable y nuestra voluntad es la de la fiscalización. Yo tengo una opinión personal sobre las mutualidades, el otro día se la decía de un modo informal al diputado Soto, pero yo en estas materias no me puedo dejar llevar por mis opiniones personales. Me tengo que someter a la institucionalidad. Y me parece que la manera más responsable de actuar es la que hemos seguido. Si el Consejo de Defensa nos dice ustedes están calificados y tienen la atribución para fiscalizar a este tipo de instituciones, cosa que lo dijo la Contraloría, pero después suspende los efectos de su decreto, dejándonos en una situación por lo menos sin el título de la Contraloría para poder proceder. Nos deja de nuevo en una situación de soledad, de orfandad. Podemos seguir fiscalizando, pero el fiscalizado no nos reconoce. Le pedimos al Consejo que nos autorice para proceder. Y créanme que si el Consejo nos autoriza para proceder, vamos a proceder. Vamos a proceder como corresponde porque estimamos, como muy bien decía el diputado Brito, que aquí los recursos que están en juego son los recursos de la seguridad del personal de Carabineros. Y por lo tanto hay un interés público demasiado relevante como para no fiscalizar. Pero repito, queremos actuar en el ámbito de nuestras atribuciones. Y sin perjuicio de ello, por cierto, y yo me alegro de que esta Cámara de Diputados esté poniendo sus ojos en esta materia, porque estoy seguro que también puede contribuir a hacer fuerza para que se esclarezcan estos hechos. Yo no quiero decir que aquí se ha procedido en forma indebida, ilícita y que son todos unos delincuentes. No me parece que estemos en el momento para hacer juicios de esa naturaleza. Pero hay los suficientes antecedentes para hacer las preguntas que lo está haciendo un diputado en su minuto, lo está haciendo esta comisión y lo está haciendo el Ministerio. En ese estado estamos y vamos a seguir porque quiero reiterar el compromiso de fiscalizar hasta las últimas consecuencias a esta institución. Por su intermedio, presidente, ministro, muy breve. Usted dice que la mutualidad se ha negado a reconocer la potestad. Cuando se dice la mutualidad se ha negado, ¿se puede entender que su órgano máximo, que este Consejo de... Ya, o sea, se ha negado el general director de Carabineros y el alto mando... Que preside el general director. No es el alto mando como tal. Pero ya.
Pero son esas personas las que decidieron desconocer. Sí, entre otras. No, sí, entre otras, ¿no? Dejémoslo así, digamos. Quiero simplemente ser preciso. Quien se ha negado es el Consejo. Nosotros no nos hemos dirigido al general director de Carabineros o al alto mando, sino que al ente que nosotros podemos fiscalizar. Nosotros no tenemos capacidad para fiscalizar al alto mando de Carabineros. Lo digo para que, de nuevo, no nos extrapolemos en nuestras potencialidades desde el punto de vista de las atribuciones. Lo que nosotros podemos es fiscalizar al Consejo de Administración. Ministro, ¿usted puede leer quién es la entidad que nos niega la fiscalización y quiénes suscriben ese acuerdo? El Consejo de Miembros está integrado por 3 consejeros por derecho propio y 6 lo serán por designación. Serán consejeros por derecho propio el general director de Carabineros de Chile, que presidirá el Consejo, el director de Bienestar de Carabineros, que desempeñará la vicepresidencia, y el director general de la Policía de Investigaciones de Chile. Será consejero por designación del general director de Carabineros, un oficial general o superior de Carabineros en servicio activo en retiro. Será consejero por designación del Consejo de Administración, un oficial general u oficial superior de Carabineros en retiro, 2 oficiales superiores u oficiales jefes de Carabineros de orden y seguridad en servicio activo, un suboficial mayor de Carabineros y orden y seguridad en servicio activo, un suboficial mayor o suboficial de Carabineros de orden y seguridad en servicio activo. Este es el Consejo al cual nosotros nos hemos referido, porque él es el que representa legalmente a la Mutual de Carabineros, que en nuestro entender está bajo la fiscalización del Ministerio de Justicia, en tanto persona jurídica sin fines de lucro. Ministro, usted tiene la decisión del Consejo Directivo que niega la competencia de ustedes. ¿Nos puede entregar la información cuándo fue adoptada y por quiénes de los integrantes que usted mencionó? Está dentro de los antecedentes que les van a ser entregados en la carpeta, porque viene ahí la respuesta en que dice, mire, ustedes no tienen competencia, firmado por quienes corresponden. Muy bien, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias, ministro. Señor Aguilar.